vamos a escribir nuestro primer case. ¿Cuál es nuestro primer case? Que está entre 0 y 5.9, ¿cierto? Entonces, el primer case es si calificación es menor que ¿quién? Que 5.9. Entonces, en este caso, bueno, vamos a poner la otra categórica, ¿no? Cat de categórica. Entonces, bueno, entonces aquí, por ejemplo, ¿qué le corresponde? NA. Ahí está. Me lo regresa, no se quiere quedar indentado. Luego, el segundo caso, que es cuando calificación es mayor que 6, pero, bueno, y, esto aquí es cuando estamos hablando de los intervalos, calificación es menor que ¿cuánto? Que 7.5, ¿no? Menor igual, ¿cierto? O sea, porque si saca 7.5 sigue siendo S. Entonces es menor igual que 7.5. Y aquí vamos a tener que poner paréntesis porque si no podemos confundir a SuperCollider. Entonces, vamos a poner paréntesis entre el operador y. Entonces, para que SuperCollider sepa muy bien qué estamos diciendo, entonces agrupamos esta condición. Entonces, SuperCollider, ahora sí vean que lee claramente que esta es una condición y luego y esta otra condición. Y luego, entonces, lo que le corresponde, que sería ese, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues básicamente nos vamos a seguir casi igual. Solo que aquí va a ser mayor que 7.5 y menor igual que 8.9. Y esto es B. Y aquí, bueno, aquí ya nada más necesitamos una porque aquí recuerden no borrar bien los paréntesis para que no sobre. Mayor que 9 es MB. Entonces vean que ya tenemos nuestros 4 casos, ¿no? Y entonces finalmente le vamos a decir, que opción final es, y lo concatenamos con X. Entonces, yo le voy a decir que postline esto, ¿no? O sea, le voy a decir postline, es decir, imprímeme esto, es decir, el valor que caiga en X en el case. Vamos a ver si tenemos algún error, si funciona, y si no funciona, vamos a ver qué onda. Tenemos un error. Claro, no cerramos vean que aquí le tenemos que dar el punto y coma para decirle a SuperCollider que esta es el último case. O sea, con este punto y coma yo le digo que aquí cierro el case. Entonces, hacemos esto. Ahora sí me lo leyó bien. Vamos a ver si funciona. Por ejemplo, si yo le pongo 7, es S. Bueno, aquí me faltó este espacio, ¿no? Si yo le digo 7.55, la calificación es B, lo cual es correcto porque es mayor que 7.5. Si yo le digo 5, es NA, ok. Si yo le digo 8, la calificación es B. Si le digo 9.2, la calificación es MB. Entonces, tenemos bien resuelta este ejemplo. Entonces, solamente recuerden que, bueno, con el case, únicamente lo que tenemos que hacer es, X es donde se va a guardar la estructura de control case y, bueno, tenemos que poner en la primer conjunto de llaves o en el primer par de llaves la condición
y en el segundo, o sea, en el que está enfrente de él, lo que sucede si se cumple esta condición, ¿no? Obviamente aquí está muy sencillo porque lo único que es que estamos asignando un string al X, pero aquí podríamos evaluar una función, por ejemplo. Y ya tenemos como operaciones mucho más prácticas y complejas, pero, o sea, para un primer ejemplo creo que está bien. Entonces ya vimos esta idea del if, esto del case. Recuerden también, bien importante aquí en Super Collider al menos, pero sí háganlo, cuando metan estos estos dobles operadores, siempre agrupen por paréntesis. De entrada agrupen por paréntesis todo. Bueno, entonces ahora vamos a ver una estructura de control que es el for, que también es de las estructuras de control más usadas. En Super Collider es mucho más útil el do que el for, pero... Ok, vamos a hacerlo con el do. ¿Qué es el do? Es algo que se conoce como un loop o una iteración. Es decir, una iteración es es un proceso que se va a repetir un cierto número de vueltas. O sea, ¿cuál sería el más básico? Si yo hago esto, por ejemplo, bueno, primero va entre paréntesis y va llaves adentro. Esta es o sea, esta es la sintaxis del do en Super Collider. Paréntesis afuera, llaves adentro. Por ejemplo, yo le voy a decir que me imprima la A 5 veces, ¿no? A ver, entonces vean, ¿qué le estoy diciendo aquí a Super Collider? Oye, esta función que está adentro, ejecútala este número de veces. O sea, por eso es do. Esta función que está aquí adentro de estos paréntesis, de este bloque de código, ejecútala este número de veces. Por ejemplo, 2. Ahí está, ¿no? Se ejecuta 2 veces. 100. Ahí está, se ejecutó 100 veces. Y así sucesivamente. Bueno, pero bueno, esto no nos sirve para nada si no hay algo que es precisamente la iteración. Ahora, la iteración va a estar compuesta por algo que se llama contador, que por lo general se pone como con la letra I. El contador es un número que va a estar aumentando entre cada vuelta. O sea, vean, aquí por ejemplo, lo que está sucediendo es que en realidad cuando yo hago esto, la computadora en realidad lo que hace es que dice, ok, 5 veces, bueno, ejecuto la primera. O sea, en realidad lo que sucedió, o sea, esto que está aquí, esto que está aquí es en realidad la forma compacta de hacer esto. O sea, en realidad, esto que está aquí es una forma compacta de hacer esto. O sea, yo por ejemplo, si quisiera escribir 100 veces A, pues no voy a poner a.postline 100 veces, o sea, sería absurdo. Pero sí es importante entender que en realidad lo que está ocurriendo en la computadora sí es esto. O sea, sí está ejecutando esta y luego pregunta, o sea, dice, ok, llevo una vuelta, me faltan, ¿ya son 3? No. Ok, llevo otra vuelta, ¿ya son 3? No. Llevo 3 vueltas, ¿ya son 3? Sí. Ah, ok, hasta ahí y me detengo. Entonces, esto ocurre más bien con algo que se conoce, les digo, como contador. Y el contador se pone como un argumento. Y entonces, cuando yo pongo argumento y dentro de cualquier iteración o un loop, como es el do en Super Collider, automáticamente Super Collider entiende que este es el contador. Es decir, la primera variable que yo ponga como argumento, Super Collider la va a entender como que es el contador. Entonces vean que si yo hago, en vez de esto, yo hago esto. Pues, ¿qué está haciendo? Creo que aquí se ve un poco más claro lo que está sucediendo. Bueno, en la primera vuelta, ¿y cuánto vale?
y vale 0, ¿no? Ya dijimos que siempre todo en programación empieza con el 0. Entonces, en realidad, aquí en la primera vuelta, i vale 0, y entonces la siguiente instrucción es imprime la A concatenado con el valor del contador en esa vuelta. Como en la primera vuelta i vale 0, entonces lo que va a imprimir es A0. Y entonces se regresa y dice, ¿ya se cumplieron el número de vueltas? No, porque nada más llevo una, me faltan 2. Dice, ok, incremente el contador, es decir, súmale 1. Entonces, en la segunda vuelta el contador va a valer 1 y ejecuta la instrucción. Entonces, ahora es A1. Pregunta, se vuelve a preguntar, ¿ya ejecuté todas las vueltas? Le vuelve a decir no, porque te falta una, porque son 3. Dice, ok, incrementa el contador, súmale 1. Y entonces, antes el contador valía 1, ahora el contador vale 2, y entonces ahora imprime a 2. Es exactamente lo mismo si en vez de 3 yo le digo 30, ¿no? Vean. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces sabe que tiene que hacer esta operación 30 veces, pero como el contador en cada una de las vueltas se va a ir incrementando. Esto es súper útil, muy, muy útil, porque entonces nos va a permitir hacer operaciones precisamente que impliquen iteración de manera muy, muy rápida. Entonces, a ver, supongamos que yo quiero, bueno, rápidamente, o sea, imagínense que A vale 0, ¿no? Y vean lo que voy a hacer, o sea, entonces... ¿Qué hice aquí? En la primera vuelta, ¿cuánto vale I? 0. Ok, y en un inicio, ¿cuánto vale A? 0. 0 y se sustituye en A. Ok, entonces en la primera vuelta A sigue valiendo 0. No pasa nada. Pero ¿qué pasa? Y sabemos que en la siguiente vuelta va a valer ¿cuánto? 1. Entonces en la siguiente vuelta I vale 1. 0 más 1, 1. Y ahora A vale 1. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, en la primera vuelta A es 0, luego en la segunda vuelta A es 0 más 1, que es 1, ¿no? Ahora, en la tercera vuelta, ¿y cuánto vale? 2. Pero A, ¿cuánto valía ya ahora en la segunda vuelta? 1. Entonces esto es 1 más 2 y esto es 3. Y así sucesivamente. Entonces, ahora en la siguiente vuelta, esto es 3 más 3, que es 6. Y luego esto será 6 más 4, que es 10. Y así. Y esto se va a hacer 30 veces. Entonces, vean, este ejemplo tan, digamos, tan sencillo, pues nos arroja un valor, o sea, una operación compleja, que es sumar el resultado de la suma acumulada anterior. Entonces, bueno, entonces vamos a pensar ahora un último ejemplo para que quede todavía más claro. Imagínense que yo quisiera tener una forma automática de crear un array creciente, es decir, que yo quisiera, por ejemplo, este array, ¿no? O sea, que yo quisiera tener una función que me permitiera crear arrays que vayan sumando de uno en uno, del número de posiciones que yo le diga. O sea, aquí yo tengo 9 posiciones y entonces, bueno, tengo ese array. Si fueran 3 posiciones, sería así, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, puedo definir arrays vacíos o listas vacías para después llenarlas. Entonces, lo que voy a hacer es, ahorita síganme, ¿no?
Lista es una forma más general de array en Super Collider, ¿no? Vamos a estar usando mucho las listas en Super Collider, que el array la lista nos permite tener más funciones que el array, pero no se espanten, es exactamente la misma estructura. La lista tiene más funciones y bueno, la vamos a estar usando. Entonces, lo que acabo de hacer aquí, en este cachito, en esta instrucción, es que acabo de definir una lista vacía. ¿Y por qué quiero definir una lista vacía? Porque entonces ese es un espacio en blanco en el cual yo puedo ir guardando cosas. ¿Qué voy a guardar? Voy a guardar precisamente este array. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, entonces vean, array inc de incremento le voy a llamar. Ok. Primeramente me tengo que preguntar cuál es el problema que quiero resolver. Quiero tener una función que automáticamente me construya estos arrays incrementales y entonces, ¿qué argumentos tiene que escribir el usuario? ¿Cuáles son los argumentos que el usuario necesita introducir a esta función para que le arroje un array de incremental de una longitud cualquiera? Bueno, la longitud que él quiera, más bien. Lo único que necesitamos como usuarios es la longitud del array. Es decir, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero un array de 5 posiciones, o de longitud 5, o de longitud 50, o de longitud 1000. No importa porque siempre yo ya sé que ese, por ejemplo, el array de longitud 50 va a ir del 0 al 49. Y el array de longitud 10 irá del 0 al 9. Y el array de longitud 1000 irá del 0 al 999. Entonces, yo aquí le voy a mandar llamar un argumento que se llame, por ejemplo, size, de tamaño, y una variable out, de salida. Y entonces, lo que quiero hacer es precisamente, o lo primero que voy a hacer es definir en esa variable de salida mi lista vacía, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde voy a ir guardando los elementos que se van generando. Entonces, ya definí mi lista vacía y entonces ahora sí voy a usar mi do, mi punto do. ¿De qué longitud va a ser mi punto do? Pues bueno, la longitud que me diga el usuario. Entonces le voy a decir size.do, es decir, haz el número de veces que el usuario te pide lo que está aquí adentro. Y bueno, nosotros ya sabemos, argumento i de entrada, ya sabemos que i vale 0, ¿no? Entonces, lo primero que le tengo que decir es a la lista que se llama out, agrégale el valor que te digo. ¿Y qué valor es? Pues el contador. Y entonces, vean que en la primera vuelta i vale 0, y luego esta instrucción lo que va a hacer es que va a agarrar la lista y va a meter ese 0 a la primera posición de la lista. Entonces, en la primera vuelta, out va a tener esta forma, ¿no es cierto? Segunda vuelta, supongamos que el usuario metió el tamaño de 5. En la segunda vuelta i vale 1, y entonces lo que va a hacer es ahora a out agrégale el 1, pero out ahora es el array que tiene 0, entonces ahora out va a ser 0,1. Luego en la segunda, en la tercera vuelta esto es así, y ahora out será ¿quién? 0,1,2 y así sucesivamente. Entonces aquí voy a poner punto y coma, cierro mis llaves. Al parecer esto estaba correcta mi función, la vamos a evaluar. Por ejemplo, un array de 6. Ah, claro, no es que, ¿por qué me dice, por qué no me saca nada? Pues porque no le he dicho que saque nada, ¿no? Acuérdense, entonces al final le decimos saca como valor la lista en sí. Entonces, ahí está. Y vean, aquí está el resultado. Si yo le digo 16,
Ahí está. Entonces, vean que con punto do tenemos una manera muy sencilla de hacer iteraciones. Entonces, lo único que tenemos que recordar del punto do es el contador, que el contador va aumentando en cada vuelta y que podemos usar ese contador o ese incremento de cada vuelta para hacer la operación que nosotros queramos, la que nosotros queramos. Entonces, en este caso muy sencillo, pues hicimos esta lista incremental, pero incluso, por ejemplo, podríamos hacer una que vaya distinto, o sea, por ejemplo, la misma exactamente, o sea, array incremento, le voy a llamar incremento B, y que a lo mejor en vez de que aumente el contador, aumente de 2 en 2, por ejemplo. Y entonces, si yo le digo esto así, ok, sí, ahí está. Entonces, vean, yo puedo manipular el contador y entonces ya no tengo una lista que va incrementando de uno en uno, sino que se va saltando, por ejemplo, de 2 en 2, o que el resultado es, por ejemplo, lo multiplico por 10, como ahorita, ¿no? Entonces va 0, 10, 20, 30, 40, ¿no? Entonces, pues puedo hacer pues cualquier operación posible la puedo hacer así precisamente con punto .do.